Bienvenidos, bienvenidas a esta edición especial de Futuro 360 en el marco de Congreso Futuro 2022. Hoy queremos destacar a los grandes panelistas que como siempre nos acompañan, pero en particular la intervención de Gimnit Gebru, que habla sobre los sesgos que tienen los algoritmos. Uno creería que los algoritmos son fórmulas objetivas, que no tienen los problemas que tenemos los humanos al percibir. Sin embargo, los algoritmos también son diseñados por humanos y eso produce una ceguera enorme para poder integrar la diversidad, representar la diversidad y sobre todo no cometer errores graves como violaciones a los derechos humanos a través de esta programación. ¿Cómo podría ocurrir? Bueno, se lo vamos a contar cuando vea más detalles sobre esta charla. También tuvimos al Premio Nobel de Química, que fue quien descubrió los iones de litio, una tecnología clave para Chile y para el almacenamiento en particular de energías no convencionales, que es una fortaleza que tiene nuestro país y nos va a permitir estar a la punta de las soluciones para la carbono neutralidad a nivel global. De esto y tanto más queremos hablar, así que yo no me voy a alargar y comenzamos aquí Futuro 360. Otra jornada de Congreso Futuro y queremos hablar de esos temas que esta misma reflexión, esta misma pausa que permite Congreso Futuro cada año nos deja para abrir otras preguntas, traer nuevos temas al presente y eventualmente influir en cómo percibimos la vida cotidiana, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas podemos mejorar, qué cosas necesitamos conservar. Hoy vamos a partir este programa junto a Felipe Aguilera, vulcanólogo y académico de la Universidad Católica del Norte, doctor en Ciencias, convención en Geología de la Universidad Católica del Norte, académico de la misma Casa de Estudios. Ha desarrollado su especialidad en el estudio de la geoquímica de fluidos volcánicos y geotermales, seguimiento de la actividad volcánica mediante sensores remotos, peligros y mitigación de los riesgos volcánicos, entre muchas otras cosas que no voy a leer. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Además, eres parte de SIGIDEN, que es un Correcto. centro de, voy a decirlo bien, gestión integrada de riesgos de desastres, que seguimos permanentemente desde Futuro 360 y de Desafío Tierra. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Quisiera partir esta conversación con el tema, es como que lo hubiéramos planificado, pero no planificamos la erupción en Tonga para poder tener esta conversación, pero sí la erupción nos trae una reflexión bien profunda y es: existen muchas cosas que nosotros a veces podemos prever, como por ejemplo cuánto rato va a tardar o no un tsunami en llegar a nuestras costas, pero esta erupción y también la de La Palma nos ha traído al frente el nivel de incertidumbre que se maneja en el mundo de los volcanes, ¿verdad? Y cómo podemos coexistir con esa incertidumbre. Entonces, tú eres definitivamente la persona más indicada para hacer esa pregunta. ¿Cómo podemos coexistir con esta incertidumbre terrible de que cualquier volcán en un país como Chile puede explotar en cualquier momento? Sí, a ver, lo que ocurre principalmente, estos dos eventos nos han mostrado que definitivamente necesitamos enfocarnos muy bien ahora en la actividad volcánica. En Chile hay una cultura muy buena, tanto en las comunicaciones, en la población, en general, en la comunidad, respecto a cómo actuar ante un tsunami, ante un terremoto, sobre todo con los últimos eventos, pensando, por ejemplo, en el año 2010, con el terremoto del Maule. Ahora, este escenario que nos pone, por ejemplo, el caso de La Palma en España y el caso del volcán en el Reino de Tonga, es que definitivamente nosotros estamos vulnerables en el sentido que tenemos impactos no solo en Chile, sino que van a venir desde otro país, sobre todo con el caso de la erupción de hace 2 días atrás. Entonces, en Chile nosotros tenemos una gran cantidad de volcanes activos y lamentablemente mucha gente vive alrededor. En el norte, mucha población nativa, mientras que en el sur, una combinación de población nativa con los ciudadanos, digamos, de ciudades grandes. En ese sentido, estamos muy al debe al respecto. Tenemos una muy poca cultura volcánica, nos tendemos a olvidar muy rápido, pero por sobre todo hay un manejo respecto al crecimiento de las ciudades en una forma desordenada. Es decir, los planes de crecimiento de las ciudades no están siendo adecuados respecto a cómo estamos conviviendo con los volcanes que están activos. Sobre todo que los volcanes más activos en Chile, como en el caso del Villarrica, es cual más población tiene alrededor, pero además tenemos muchos casos de volcanes que la gente no los conoce tan bien y además viven muchas personas. Entonces, en ese caso, necesitamos dar un paso adelante porque nuestra coexistencia se está volviendo cada vez más compleja. Ahí un ejemplo muy interesante fue cómo después de la erupción del Chaitén,
desde el gobierno se propuso una reubicación de la población, ¿verdad?, para estar justamente expuesta a menos riesgo, pero igual se volvió a montar la población en el mismo lugar donde estaba antes, ¿no? Es como que frágil es la memoria en un país tan acontecido como el nuestro y que además tiene tantos potenciales desastres en el futuro. Desde ese punto de vista, ¿cómo deberíamos acelerar el conocimiento y el manejo en particular del riesgo volcánico? Sí, el caso de Chaitén es el mejor ejemplo, en el sentido de que efectivamente inicialmente hubo una idea de trasladar la ciudad, que era lo correcto, pero luego hay ciertos factores sociológicos que son muy importantes de arraigo con el territorio, y eso hizo que mucha de la comunidad volviera. Y también ahí hay una desconexión entre lo que es el mundo científico, las autoridades y la comunidad misma. Hay cortocircuitos. Entonces, ¿qué es lo que debiésemos empezar a apuntar desde ya? Primero, ONEMI cambió su estructura y ahora está en una transición y ahora tiene mayor capacidad legal para poder tomar acciones. Entre ellos, por ejemplo, mejor conexión con la comunidad científica para poder tomar mayor cantidad de decisiones. Aquí nosotros tenemos que apuntar en Chile para evitar los casos de Chaitén, por ejemplo, en mejorar el tema educación. Acá hay un punto clave. La educación a nivel escolar, desde muy pequeños, así como antiguamente, al menos yo tengo más de 40, entonces teníamos estas operaciones de ACE y respecto a que nos preparábamos con respecto a los sismos. En este caso, deberíamos dar pasos adelante, que fuese común en todas las escuelas, en cualquier parte de Chile, estemos cerca o lejos de los volcanes, de empezar a entender ¿qué es el riesgo volcánico? Muchas veces los volcanes tienen actividad muy distanciada en el tiempo, pero los efectos que tienen son muy locales muchas veces, pero pueden ser muy catastróficos. Y eso pueden generar daños a futuro que son extremadamente complejos. Entonces, la educación de la población es clave. Es necesario conectar al Ministerio de Educación con el actual ONEMI y con la comunidad científica, de tal forma que esa educación permee a través de un sistema nacional. No podemos pensar solamente en casos puntuales, a pesar de que cada volcán es como una personalidad propia, es como una persona y hay particularidades dentro de los sitios. Es importante tener a nivel nacional, dentro del sistema educativo, parte de lo que es el riesgo volcánico, sobre todo porque somos un país que crece continuamente y cada vez nos acercamos mucho hacia las zonas volcánicas. Y que tenemos muchos volcanes. ¿Cuántos volcanes hay en Chile? Oficialmente en Chile, en el ranking de peligrosidad de volcanes son considerados 90. Sin embargo, nuestros colegas de Argentina, que hicieron una nueva actualización, hicieron crecer esto entre 100 y 110. Y esto es por lo que se conoce actualmente. Por ejemplo, el año 2021 hay un nuevo trabajo donde en Patagonia descubrieron un volcán que no estaba en la lista, que sí es un volcán potencialmente activo. Por lo tanto, esa lista puede crecer. Y esto cruza prácticamente todo Chile, o sea, desde el límite con Perú hasta la zona de Patagonia más al extremo, en Tierra del Fuego. Me pareció muy interesante lo que planteabas sobre el caso de Chaitén, que hay factores sociológicos, psicológicos, de arraigo cultural, ¿verdad?, que tienen las personas con el lugar donde viven, que son muy pertinentes. Sin embargo, es altamente probable que no sean considerados al momento de desarrollar una estrategia, porque la sugerencia de que se cambiara la población del lugar era muy lógica. Trata de salir del lugar donde va a caer la ceniza, donde va a pasar la lava, es una cuestión de sentido común, pero probablemente estuvo lejana de la participación de sociólogos, de psicólogos, etcétera. Entonces quisiera, ya que tú trabajas también en Sigiden, ¿de qué manera hoy día se está percibiendo la educación en materia de desastre de una manera tal vez más transdisciplinaria? Sí, lo que se está haciendo es precisamente trabajar con distintos ámbitos, en el sentido de que, por ejemplo, quienes trabajamos desde las ciencias de la Tierra, hay que ser súper honestos, nosotros no tenemos las capacidades profesionales del trabajo social. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un equipo de trabajo donde se incluye comunicadores, psicólogos, sociólogos, de tal forma que ellos entiendan cómo es la percepción de las personas respecto a la actividad volcánica. Y nos hemos ido encontrando con muchas sorpresas. Por ejemplo, sobre todo en el altiplano chileno,
la relación de la comunidad con los volcanes es completamente distinta, o también las comunidades mapuches. La comunidad mapuche, sí, claro. ¿En qué sentido? De que los volcanes son parte de su cuerpo prácticamente. Los pillan. Correcto. Entonces, en ese sentido, uno no puede tener la visión de que en el fondo es un peligro. Muchas veces los ven como fuente de vida, porque la mayor parte del tiempo dan beneficio a los volcanes, pero a veces también, entre comillas, los castigan cuando hacen erupciones. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho en primera instancia es entender cómo la comunidad se relaciona con los volcanes y no venir nosotros casi como extraterrestres a imponer una idea. Eso es un trabajo que es relativamente nuevo, precisamente porque nos hemos dado cuenta de que si nosotros no entendemos cómo la comunidad se relaciona con el volcán, no podríamos hacer absolutamente nada. Y en ese sentido la participación ciudadana es clave, porque muchas veces nosotros terminamos aprendiendo más de lo que nos dice la comunidad, de lo que nosotros sabemos desde la parte más técnica. Y eso es lo que permite construir mejores planes de evacuación o mejores planes de resiliencia, es decir, cómo nos vamos a recuperar una vez que ocurra el evento. Entonces, las decisiones de las autoridades, como en el caso de Chaitén, debió haber sido conversado más profundamente con la comunidad para saber el lugar de traslado es el adecuado, es el que más acomoda o cumple con las expectativas de la comunidad, y lo otro. O qué trabajo hay que hacer para generar un vínculo con el territorio y que la gente quiera quedarse ahí, y tantas otras cosas, ¿no? Correcto. Que son más cuestiones más emocionales también. Es que es muy profundo eso, el tema emocional. Ahora es interesante lo que planteas respecto de los pueblos originarios, porque recuerdo hace unos años atrás nosotros realizamos un trabajo con el pueblo mapuche, y en particular con en ese momento una persona que trabajaba en la ONEMI y tenía esta cultura ancestral en relación a los volcanes en territorio mapuche, que son muchos, pero también ellos mismos ancestralmente habían encontrado señales que no eran herramientas científicas, no eran sensores, para identificar cuando el volcán podía llegar a hacer una erupción. Y eso les permitía prevenir y cuidar a sus comunidades. Entonces, ¿cómo ves tú el encuentro de los saberes, estos saberes más técnicos, estos saberes de los que hablamos más de las ciencias sociales, mezclado con este otro saber que es el saber ancestral, ¿no? Sí, ahí existen dos niveles. Primero es lo que comentabas, por ejemplo, en el caso del altiplano, voy a poner un sitio en particular. Talabre es un pequeño poblado a 17 kilómetros del volcán Lascar, el más activo del norte de Chile. Tuvo una erupción gigante el año 1993, y la comunidad sabe, por ejemplo, con la dirección de la pluma de gas y la intensidad de esta, es que si podría venir una actividad o no. Y eso calza muy bien con lo técnico. Pero además, ellos tienen muy claro, por ejemplo, cuáles son las vías de evacuación posibles. Hay personas de la comunidad que durante esa erupción estaban precisamente en la zona de caída de cenizas y cumplieron un rol súper importante de cómo evacuar. Y en ese sentido es clave entender cómo la comunidad se relaciona con el conocimiento del volcán. Y hay un segundo nivel, y que eso también nos hemos dado cuenta que es muy importante, es el respeto a sus tradiciones y sobre todo las tradiciones que tienen que ver con los nombres de sitios. Si uno empieza a hacer una revisión de los nombres de sitios con la lengua local, uno se da cuenta que la traducción son nombres muchas veces volcánicos. Un ejemplo muy claro. En Kelga, una pequeña localidad ubicada hacia el sur del volcán Isluga, también un volcán activo, en aymara significa lugar de cenizas. Por lo tanto, si uno empieza a revisar el registro geológico, evidentemente aparecen sitios con caída de ceniza. Entonces, de esa forma uno empieza a construir relatos, sobre todo con comunidades donde no hay escritura de por medio, sino que hay mucha intervención de palabra a palabra. Entonces es necesario también recoger ese conocimiento para llevarlo a la parte técnica. La parte técnica está bien probada en muchos sitios, pero si no aprendemos de las comunidades, esto se vuelve absolutamente estéril. Te quiero agradecer por este contacto con Futuro 360. Este es un tema apasionante y que aumenta la incertidumbre que tenemos los humanos hoy, pero que podemos encontrar maneras con las que podamos lidiar, ¿verdad?, con esas incertezas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es muy interesante cómo la ceguera parece que no la tienen necesariamente los pueblos originarios, sino que la tenemos nosotros, que estamos como en el jamón del sándwich entre la ciencia, que es un tipo de saber, y los pueblos originarios, que son otro. Ambos parecen coincidir, como comentaba recién en nuestra entrevista, pero
pero nosotros no tenemos ni acceso a la educación volcánica ni tampoco a esos conocimientos ancestrales. Todo se resuelve probablemente tratando de informarnos mejor y tener nuevas herramientas. Vamos a una pausa y volvemos con más. Tenemos cielos de exportación, los más claros del mundo. Tenemos la mayor radiación del planeta, lo que nos da una enorme ventaja en materia de energías renovables y exportación de energías limpias para un futuro sin carbono. Y también tenemos el primer y único estudio que se ha hecho a nivel global para estudiar la percepción de futuro con inteligencia artificial. Les estoy hablando de diálogos. Muchos de ustedes contestaron este estudio que se realizó en más de 15.000 diálogos alrededor de Chile y que ahora vamos a repetir para ver cómo ha evolucionado la percepción que los chilenos tenemos respecto de nuestro futuro, cómo afectó la pandemia, la crisis social y esta nueva realidad, esta nueva normalidad que hemos llamado a nuestra visión del futuro. Se lo contamos en el siguiente informe. Sensación de inseguridad, de inestabilidad, no sé, de futuro incierto. ¿Qué sientes cuando piensas en el futuro? ¿Cómo te imaginas el país en el futuro? Preguntas amplias sin una respuesta correcta, un llamado a reflexionar, a conocernos y a reconocernos en el resto. Eso es Diálogos de Congreso Futuro. Cuando pensamos en hacer diálogos, que obviamente lo empezamos a pensar antes del estallido, siempre nos imaginamos que esto fuera tratar de estar viendo año a año cómo las personas en Chile ven el futuro. Existe una desigualdad gigante en nuestro país y ya todo el mundo se da cuenta. El país no está en su mejor etapa. Parte de las respuestas que surgieron en Diálogos 1, el estallido social y el miedo por la pandemia, se vieron reflejados. Yo creo que estamos viendo disrupciones de todo tipo, tecnológicas, ambientales, biológicas, sociales también. Y de alguna manera la convocatoria que hemos recogido desde Diálogos 1 es un afán, una idea, una pertenencia a un nosotros más amplio. Se trata de una encuesta que consta de 4 preguntas, 2 relacionadas al futuro y 2 que esperan vayan variando cada año. La encuesta telefónica es impulsada por inteligencia artificial. Un robot hace las preguntas y la elección del llamado es según muestreo. La encuesta online, en tanto, es para todos. Estamos haciendo debutar una serie de tecnologías híbridas que antes no habíamos utilizado. En la plataforma online, las personas no solo van a poder contestar escribiendo si quisieran, pero si no, pueden hablarle también y pueden dejar un mensaje de voz con sus respuestas en la plataforma online. Sus creadores aseguran que así podrían obtener respuestas más honestas para luego ordenar y categorizar las palabras o conceptos que más se repiten. Los resultados quedan a disposición como herramientas de discusión. Que fuera un futuro más justo para todos, que las cosas sean más, que haya más igualdad, haya mejor educación, mejor salud. Este año, bajo un nuevo escenario político-social en nuestro país, Diálogos espera descubrir nuevamente qué es lo que piensan los chilenos acerca del futuro. Tal vez en el contexto ahora constitucional podemos ir más profundamente a hacer las preguntas de cuáles serían esas posibles soluciones, por decir así, o formas de convivir que a los chilenos le darían más sentido. Los resultados de 2021 ya están disponibles en estudiodiálogos.cl y para responder al nuevo cuestionario solo debe estar atento al sitio de congresofuturo.cl. Al inicio del programa le conté algunos avances de lo que va a tratar nuestra nota del día, tratando de recoger lo más interesante de lo que ha ocurrido en Congreso Futuro, pero no le conté que también desde Congreso Futuro se generan innovaciones a propósito de la contingencia. En medio de un alza enorme de los casos, estamos viendo cómo nos va a impactar Omicron a los chilenos, pues Congreso Futuro también está avanzando en la forma de generar mejor trazabilidad. Hola. Usted se ha contactado con Scanbox. En pleno pic de contagios, una simple llamada telefónica y un par de preguntas hechas por un robot nos podrían dar la primera alerta frente a un posible caso de COVID-19.
El sistema, con el pasar del tiempo, empieza a aprender cuáles de estos patrones son característicos de los pacientes con COVID y empieza a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico luego es contrastado con los PCR y empezamos a ver que hay una correspondencia. Se llama Scanbox y es tecnología mediante inteligencia artificial que debutó en Congreso Futuro con el fin de resguardar la salud de los presentes y también demostrar su efectividad. De ingresar a su lugar de trabajo o de ir a la faena en la que trabajan, puedan hacer una llamada telefónica con esta tecnología de Scanbox y en ese momento hacer la detección. Es el detrás de cámara de Tenemos un Dilema, un espacio en el que los expositores pueden interactuar con los asistentes virtuales de Congreso Futuro, una instancia inédita en medio de la pandemia. Uno puede hablar en un idioma universal, por así decirlo, y al final es muy bonito porque mi charla no solamente llega a académicos, sino llega a muchas más personas. Hay muchos ejemplos de cómo las redes sociales se han utilizado para poder amedrentar a periodistas y otras personas. Timnit Gebru fue una de las expositoras que habló sobre los sesgos en las redes sociales. También escuchamos al último presidente de la COP26, Alok Sharma, hablando sobre la necesidad de cumplir los acuerdos de la última cita climática. Podemos decir que el límite de 1,5 grados Celsius se mantiene, pero su pulso es débil y solo sobrevivirá honrando las promesas hechas en Glasgow. Para este jueves se espera la participación de Nolfa Ibáñez, Premio Nacional de Educación, un debate sobre el cuidado y poder que se les puede otorgar a los niños, junto a la presencia de una de las divulgadoras de la astronomía más importantes de nuestro país. Un evento que cerrará este viernes 21 con una jornada dedicada exclusivamente a las mujeres. Hasta aquí llega nuestra cobertura de Congreso Futuro este día. Se quedó con sabor a poco, pues es normal, pero tiene todos los días que ya ocurrieron en el canal de YouTube de Congreso Futuro y puede seguir también la transmisión a través de nuestro sitio futuro360.com, que está llevando en la más alta calidad todo el evento en vivo para ustedes. Si usted quiere además sumar preguntas, comentarios, etcétera, simplemente comuníquese a través de Facebook, Twitter, Instagram. Háganos llegar sus ideas y trataremos de mejorar también nuestra cobertura en este congreso que nos invita a aprender a convivir, algo que parece, como han coincidido todos los panelistas, todavía nos falta mucho trabajo por hacer para lograrlo. Así que nos encontramos en el siguiente especial de Futuro 360.